Hola a todos, bienvenidos a FAgro Punto de Encuentro. Soy Mercedes Salas y este es el lugar que FAgro ha colocado en el mapa podcast si te interesa la cadena agroalimentaria desde todos los puntos de vista. El sitio para debatir desde la sensatez, compartir ideas y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos temas, puedes escribirnos a fagro@f.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy volvemos a nuestras conversaciones sin prisa para conocer de cerca a los protagonistas del sector. Volvemos a la pesca con un invitado muy especial, muy buen conocedor de la gestión pesquera. Es un placer para mí presentaros al presidente de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, ICAT, Ernesto Penas. Ernesto, ¿qué tal estás? Gracias por conectar con nosotros. Muy bien y encantado de estar aquí esta tarde con ustedes. Ernesto Penas, de origen gallego, preside la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Sus siglas son CICA, o más conocida en el sector en inglés, ICAT o ICAT. Hemos querido entrevistarle porque esta organización, formada por más de 50 países, de casi todos los continentes, se va a reunir en Sevilla el próximo día 17 para negociar la pesca de especies importantes para la flota española. Pero Ernesto Penas es también un especialista en la política pesquera común, ya que ha trabajado 30 años en la Comisión Europea en Bruselas. Ahora es asesor de la ONU y escritor. También vamos a hablar de esa faceta y de su libro La proteína azul, en el que nos cuenta por qué no hay que dejar de comer pescado. Ernesto, para empezar, ¿cómo llegas a este mundo de la pesca? Cuéntanos un poco de esa trayectoria hasta llegar a presidir ICAT. Bueno, resumirlo en pocas palabras no es fácil. Yo siempre quise ser biólogo marino y mis primeras aventuras profesionales fueron en el Instituto Español de Oceanografía, donde trabajé en ecología marina y en ecología pesquera. A partir de ahí, pues después de 10 años, conseguí aprobar una oposición a la Unión Europea para trabajar en gestión pesquera. Allí pasé 30 años. Después he tenido otras facetas profesionales también. Estuve en la Xunta de Galicia, estuve también en una universidad en Estados Unidos en los años 2016-17 y ahora estoy jubilado y de alguna forma, al jubilarme de la Comisión Europea hace ya unos años, pues siempre tuve la inquietud de tratar de aprovechar toda la experiencia, todo lo que he aprendido por pura y simple experiencia y poner esa experiencia y esos conocimientos acumulados a lo largo de los años al servicio del sector pesquero y de la gestión de los recursos marinos. Tengo, yo creo que digamos, una obligación moral ante la sociedad de utilizar todo aquello que he aprendido para quien pueda considerarlo útil. Y eso es lo que me ha llevado a aceptar la presidencia de ICAT cuando me lo ofrecieron. Pues muy buena trayectoria pesquera. Precisamente quería que diéramos a conocer a nuestros oyentes qué es ICAT. Es una organización regional de pesca, pero cuéntanos quiénes la componen y por qué es tan importante para la gestión pesquera. Bien, ICAT se fundó en el año 67 del siglo pasado, es decir, ya tiene varias décadas de trayectoria y es una organización cuyo objeto es gestionar todos los recursos de peces altamente migradores en el Atlántico y el Mediterráneo. Hay que señalar que las grandes especies de migradores, el atún rojo, los atunes tropicales, el pez espada, etcétera, son especies que viven en todo el Atlántico, prácticamente en aguas tropicales, subtropicales y templadas. Por lo tanto, es imposible para ningún país costero poder gestionar estos recursos ellos solos. Se necesita una cooperación internacional, puesto que los recursos pertenecen a todos, están en las aguas de todos, así como en las aguas internacionales, y por lo tanto es necesario un esfuerzo internacional para poder regularlas. En ICAT somos 55 partes contratantes, incluyendo la Unión Europea, que somos más de un país, evidentemente, y eso hace que el número de países involucrados directamente pues sea más de 60, de hecho. Esto indica, efectivamente, que los recursos atuneros o de especies altamente migradoras son algo que involucra
desde el punto de vista del interés y desde el punto de vista también de la responsabilidad en la gestión a muchos países, no solo ribereños del Atlántico, sino también países que pescan en alta mar de acuerdo con el derecho del mar. De hecho, en ICAT tenemos varios países miembros que son de Asia, del Extremo Oriente. Queríamos conocer ICAT precisamente, como dije al principio, porque en Sevilla se va a celebrar este año su asamblea, su negociación anual, entre el 17 y el 24 de noviembre. ¿Qué está en juego en esta negociación? ¿Cuáles son las especies de mayor interés que están en juego en esta negociación? Como siempre, todas las especies tienen un interés, pero este año es indudable que la especie a la que se va a poner mayor atención es el atún rojo. El atún rojo, especie icónica y tan extremadamente importante desde el punto de vista económico, hasta ahora ha sido un caso de éxito de ICAT. Recordemos que en los años 90 estaba sobreexplotado, se hizo un esfuerzo extraordinario en ICAT con la participación fundamental de la Unión Europea para recuperar este recurso. Hoy el recurso está recuperado, pero ahora toca adoptar un régimen de gestión para los años 26, 27 y 28. Y ahí yo creo que nos jugamos mucho, porque no solamente por la importancia de este stock en sí mismo, sino además porque es un stock que representa un gran ejemplo de éxito de la organización. Yo creo que ICAT se justifica en gran parte por este tipo de éxito y, por lo tanto, el atún rojo es una especie en la que no podemos fallar. Hemos triunfado en el pasado, tenemos que mantener el alto nivel y yo creo que pues tengo mis mejores deseos y no ahorraré el más mínimo esfuerzo para que siga siendo así. Después hay otras especies de interés. Los atunes tropicales siempre son un reto permanente, el pez espada, el atún blanco y los tiburones, no olvidemos que siguen siendo un reto importantísimo y ahí tenemos también que seguir haciendo esfuerzos para tener una gestión responsable y sostenible de los tiburones de interés comercial. España, recordamos a nuestros oyentes, es el primer país pesquero de atún rojo de Europa. España ha hecho ya pública su postura respecto a la reunión. Recordamos también a nuestros oyentes que España no negocia, que negocia la Comisión Europea en nombre de los 27. Pero en todo caso, la posición española es más cuota de atún rojo. ¿Estamos en ese buen momento, tal y como has dicho, para ese incremento que pide España y la flota española? Pues sí, porque efectivamente, como parte de esta gran recuperación del atún rojo en los últimos años, observamos que el Comité Científico de ICAT recientemente ha adoptado su informe anual y nos plantea la posibilidad de subir unos pocos miles de toneladas la captura total anual. Hay que recordar que hemos estado hasta ahora, estos últimos años, en unas capturas de 40.000 toneladas. Las capturas reales han sido de 39.000 y pico, lo cual quiere decir también que el sistema de control de las capturas ha sido eficaz y en conjunto no hemos excedido las capturas admitidas. Y ahora los científicos pues, nos dan dos opciones que pueden ir entre las 45.000 y las 48.000 toneladas. Es decir, que un posible aumento del total admisible de capturas pues, es posible y está avalado por los informes científicos. Ese va a ser el recurso estrella de la reunión, como bien has dicho. En cuanto a otras poblaciones de interés para la flota española, ¿qué posibilidades, cómo está la perspectiva de esa negociación? Pues generalmente los recursos no están mal. De los tres grandes atunes tropicales, es decir, los que tienen interés para la flota europea que pesca para la conserva de atún, hay buenas noticias para el patudo. Y para el patudo, en principio, no esperamos que vaya a pasar nada porque tuvimos una negociación muy difícil de reparto de cuotas el año pasado. Ese tema ya está resuelto y, por lo tanto, no debería ser un problema este año. Respecto al listado, pues no hay grandes problemas. Es una especie que generalmente no presenta problemas de sobreexplotación. Y quizá el tema más difícil este año pueda ser el rabil, puesto que, aunque no está sobreexplotado, pues sin embargo tenemos un cierto exceso de captura respecto a la captura total admitida, con lo cual tendremos que tomar medidas para que en la práctica
las capturas reales correspondan al máximo de capturas, y esto en los últimos años no ha sido así. Este es un cierto motivo de preocupación y tendremos que discutir la forma de resolver este tema. Luego, respecto a otras especies, pues tenemos buenas noticias para el pez espada del Atlántico Norte, no así para el del sur, y tenemos, como siempre, excelentísimas noticias respecto al atún blanco, que está, si me permite la expresión, está que se sale. Al bonito. El bonito, exactamente. Está muy bien, perfectamente sostenible, y encima se pesca menos de las capturas admisibles, con lo cual el riesgo es prácticamente nulo. Y luego, pues quizá también, como decía antes, un toque especial a las especies de tiburones. Ahí tenemos buenas noticias. Estamos a niveles de sostenibilidad respecto a la tintorera del Atlántico Norte, pero en otras especies tenemos problemas de sobreexplotación, y ahí es donde realmente tenemos que hacer grandes esfuerzos. A nivel general, y sé que el papel de presidente es el de moderador, pero yo quiero preguntar, ¿cómo están los juegos de fuerzas entre los países que componen ICCAT? Hemos dicho, esos son más de 60 países. ¿Cuáles son los principales actores en esta negociación? Pues yo creo que hay diferentes, grupos de presión sobre temas diferentes. Yo creo que el fundamental está entre los países con tradición pesquera de atunes, que tienen un poco las capturas históricas, tienen las flotas desarrolladas, tienen los mercados y tienen, digamos, lo que se puede considerar los derechos históricos sobre la pesquería, y los países emergentes, que nunca han tenido grandes pesquerías de atún, pero que quieren tenerlas o quieren aumentarlas. Por lo tanto, lo que tenemos es un conflicto no exactamente norte-sur, pero en cierta medida entre países pesqueros tradicionales y países emergentes, y esto siempre da lugar a conflictos y a problemas en cuanto al reparto de los derechos de pesca. Naturalmente, los países en desarrollo en particular, que quieren desarrollar su pesquería, porque el pescado llega a sus aguas y tienen derecho a ello, naturalmente, pues se encuentran con el obstáculo de que los grandes países pesqueros tradicionales, como los de la Unión Europea, como Japón, etcétera, pues les cuesta trabajo renunciar a sus derechos históricos. Entonces, esto es lo que crea quizá pues el principal conflicto y la principal fuente de dificultades y de negociaciones difíciles en ICCAT. Luego también hay otro tipo de conflictos, pero quizá menos grave, como son los conflictos, por ejemplo, entre distintas artes de pesca. Entre, por ejemplo, el palangre oriental, japonés en particular, y el cerco europeo para los atunes tropicales. Son dos modelos distintos de explotación, dos mercados distintos, y siempre hay una cierta tensión entre ambos modelos. Es decir, que yo creo que estos serían quizá los dos principales retos. Luego hay un reto adicional, por supuesto, que es fundamental, que no es entre países, sino entre todos los países de ICCAT y la pesca ilegal. Eso es otro gran problema, porque no olvidemos que los países que forman parte de ICCAT todos tienen una responsabilidad de respetar sus normas, e ICCAT tiene mecanismos para hacer cumplir las normas a todos sus Estados miembros. Pero ¿qué ocurre cuando hay barcos con banderas de conveniencia que faenan ilegalmente? La lucha contra esa pesca ilegal es uno de los grandes retos, y eso nos une a todos los países de ICCAT contra estas actividades ilegales. ¿La pesca ilegal, esas flotas ilegales, va a ser también motivo de debate en la reunión de Sevilla? Más que debate específico, siempre lo es. Tenemos un comité de cumplimiento y un comité efectivamente de seguimiento de las actividades de banderas de conveniencia, en las que se maneja toda la información que permite efectivamente a las partes pues aplicar medidas, por ejemplo, de restricción comercial a aquellos países que sean identificados por ICCAT como países involucrados en la pesca ilegal. Es decir, que hay, más que quizá una discusión específica este año, lo que hay es una actividad permanente en ICCAT de lucha contra la pesca ilegal. Yo que tenía otras preguntas preparadas para esta conversación, ajenas a ICCAT, pero tengo en bandeja una de ellas y la voy a poder relacionar, porque hace un par de años hablamos en otra entrevista y me quedé con una frase que decía que a escala global la asignatura pendiente era la social en la pesca y que era más difícil garantizar los derechos laborales y perseguir ilegalidades en ese ámbito, más difícil que perseguir ilegalidades ambientales. ¿Cómo está la situación en la actualidad? ¿Seguimos así?
Pues no exactamente. Yo reitero aquellas palabras y aquellas palabras se referían al hecho de que, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio permite a los países establecer limitaciones de importación cuando ciertas actividades del país que quiere exportar pues pueden ser negativas para la conservación de los recursos biológicos. Y eso es lo que ha permitido a la Unión Europea liderar la lucha contra la pesca ilegal a través del Reglamento contra la Pesca Ilegal del año 2008. Pero aparte de eso, efectivamente, hace 2 años, a lo que me refería es a que ese no es el único problema de actividad ilegal. Hay otro problema muy grave de prácticamente esclavismo en los barcos de pesca. Hay muchos barcos de pesca con banderas de conveniencia que no solamente pescan ilegalmente, es que además lo hacen con una marinería en condiciones extremadamente precarias de casi semiesclavitud. Y eso representa algo moralmente inaceptable para todos y además un agravio comparativo con todas aquellas flotas como las europeas, por ejemplo, y las de otros países que tienen altos estándares de protección social en sus prácticas pesqueras. Ahí, en este sentido, pues lo curioso es que la Organización Mundial del Comercio da una base jurídica más clara para luchar contra el maltrato a las especies biológicas, pero en cambio apenas permite tomar medidas contra estas actividades, contra los derechos humanos a bordo de los barcos. Esto es una cuestión curiosa. Sin embargo, no hay que perder la esperanza y en este sentido hay que decir que la Unión Europea el año pasado ha adoptado un nuevo reglamento que permite a la Unión Europea interrumpir importaciones de productos pesqueros y otros cuando existan pruebas de que un país está ejerciendo prácticas laborales inaceptables a bordo de sus buques de pesca. Es decir, que la Unión Europea, en este caso, ha liderado una vez más el mundo en el establecimiento de medidas que traten de impedir estas actividades odiosas que son, pues, la práctica esclavitud a bordo de algunos barcos de pesca. Y entonces esperemos que el ejemplo de la Unión Europea sea seguido por muchos otros. De la Unión Europea te quería preguntar, pero cerramos la conversación sobre ICCAT. ¿Qué valor tiene para España acoger este tipo de asamblea y valor personal como presidente? Pues valor tiene que España apuesta claramente por la continuidad de esta organización. Entonces, esto es importante porque esta organización cuesta dinero, organizar estas reuniones cuesta mucho dinero y no siempre es fácil encontrar países que estén dispuestos a asumir parte de los gastos e invitar a las reuniones. Entonces, en más de una ocasión, la reunión anual como la que vamos a tener en Sevilla, pues ha estado un poquito en el alero porque nadie invitaba, porque no había fondos, porque ningún país estaba en disposición de invitar. Entonces, España es un poco como la red de seguridad de ICCAT, porque si nadie invita, se puede hacer en España. Y entonces España tiene esa capacidad de ser esa red de seguridad, de asegurar la continuidad de la organización cuando nadie está en disposición de apoyar, por ejemplo, las reuniones. Eso yo creo que le da a España y a la Unión Europea, porque a veces España lo apoya, pero también la Unión Europea, es decir, los dos juntos de la mano, y eso significa que efectivamente España y la Unión Europea son los garantes de la continuidad de esta organización, sin la cual el Océano Atlántico sería un caos absoluto. Quería recordar a nuestros oyentes que ICCAT, la sede está en Madrid. Uh-huh. Y ahora vamos a pasar a otros temas que tenía aquí apuntados para preguntar aprovechando esta conversación. La faceta de conocedor de política pesquera común. Quiero preguntar, ¿cómo se ven las discusiones actuales y el rumbo que está tomando esa política? Y tengo que aludir a la actualidad y a la propuesta presupuestaria de la Comisión Europea que diluye los fondos pesqueros en un megafondo. Pues a mí esto último me preocupa, porque es evidente que el fondo pesquero, de los 5 grandes fondos estructurales que ha tenido la Unión Europea en todos estos últimos años, el pesquero es el más pequeño. Entonces, yo creo que la propuesta de eliminarlo no responde a falta de sensibilidad de la Unión Europea a la pesca, sino a la idea de tratar de reducir burocracia, de simplificar, etcétera, etcétera. Ahora bien, es un peligro, porque el incluir
la política estructural de la pesca en un paquete muchísimo más amplio y muchísimo más grande, corre el riesgo de que la pesca quede pues prácticamente marginada a un pequeño apéndice de la política estructural agrícola, que es mucho más grande, y esto puede significar que en casos en los que haya pequeños problemas de prioridades, pues la pesca sea el sector que pierda, ¿no? Es decir, por eso yo personalmente entiendo que es importante mantener la estructura de los fondos estructurales actuales, sobre todo porque si no se mantiene el fondo pesquero, es muy fácil que la pesca se diluya en un fondo mucho más grande. Pero al mismo tiempo entiendo a la Comisión Europea que quiere simplificar, por supuesto, esto siempre hay que entenderlo. Y respecto a la tendencia de los últimos años, yo diría que hay desde la última comisión con el comisario Costas Cádiz, hay un cambio de rumbo que me parece importante, porque en los años anteriores, y yo hablo con la libertad absoluta de ser funcionario jubilado y ya de hablar pues con la libertad que me da la jubilación y el no tener que defender la postura oficial de la comisión, sino que me puedo permitir el lujo de defender la mía propia, pues creo que ha habido en los últimos años una cierta deriva en el sentido de que la política pesquera ha sido cada vez más dominada por consideraciones medioambientales. Es decir, incluso la propia política pesquera ha sido considerada casi como un pequeño anexo a la política marítima y a la política medioambiental. Y esto no es bueno. No olvidemos que la pesca es una de las 5 competencias exclusivas de la Unión. Se merece un tratamiento específico y se merece un tratamiento que tenga la prioridad que necesita. Y por eso esa dilución de la pesca como un tema básicamente medioambiental, pues es algo con lo que yo no he estado de acuerdo y que me he permitido el lujo, desde mi europeísmo militante, a criticar con toda sinceridad. Yo creo que las cosas empiezan a cambiar porque yo creo que la Comisión se ha dado cuenta de esto y ya el nuevo comisario, Costas Cádiz, es comisario de Pesca y Océanos, ya no es comisario de Medio Ambiente, y yo creo que eso es un paso muy importante para considerar que la pesca en la Unión Europea, de acuerdo con el tratado, no es una cuestión principalmente medioambiental, sino que es una cuestión de seguridad alimentaria. Así está en el tratado y así entiendo que la nueva comisión intentará tratar al sector pesquero, y eso espero. ¿Cómo piensas que debería cambiar la regulación pesquera u orientarse para garantizar, o sea, proteger los mares, pero también para garantizar la protección de la flota? Yo creo que básicamente hay que tener claro que los objetivos medioambientales y los objetivos pesqueros, que en definitiva son objetivos de seguridad alimentaria, pueden ir de la mano. No es necesariamente fácil, pero se puede hacer. Y se puede hacer pues tratando sobre todo de establecer vínculos claros entre la protección del medio ambiente y la propia industria pesquera. Siempre se dice que la industria pesquera es la más interesada en conservar un medio marino sano, porque de ello depende la abundancia de sus recursos, pero luego en la práctica esto no termina de ocurrir. Y lo que vemos es que muchas iniciativas de carácter medioambiental se llevan adelante sin consultar para nada a la industria pesquera. Yo creo que es fundamental que tengamos un diálogo mucho más profundo entre políticas ambientales y políticas pesqueras para asegurar que ambas políticas pueden ir adelante de la mano. Esto no es fácil, no lo voy a decir, pero es posible. Hay muchos ejemplos que lo demuestran. Y yo creo que eso es verdaderamente lo que nos hace falta al futuro. Construir esa capacidad de diálogo entre política pesquera y política medioambiental para tratar de ir juntos de la mano. Esto me lleva a preguntarte por la otra faceta que anuncié al principio, la faceta de escritor de ensayos, como el del libro La proteína azul, que tiene el subtítulo ¿Por qué no hay que dejar de comer pescado? Voy a contar un par de ideas de ese libro, que se habla de un conservacionismo extremo y de voces que piden a los consumidores que no coman pescado para salvar los océanos. También que se está confiando la seguridad alimentaria a soluciones poco realistas. ¿Por qué estas críticas? Cuéntanos.
Pues porque en los últimos años he visto que en los medios internacionales arrecian las campañas antipesqueras. Lo que decías antes de dejemos de comer pescado para salvar los océanos, esto no me lo invento yo, esto lo publicaba un periódico inglés de gran reputación como es The Guardian, y un periódico proeuropeo que se lee mucho en Bruselas. Y allí pues, los articulistas salían a toda página diciendo, si usted quiere acabar. Sí, efectivamente. Si usted quiere conservar la vida en los océanos, deje de consumir pescado. Esto es una estupidez, pero es una estupidez que está teniendo mucha influencia, que tiene mucha recepción, especialmente por parte de la gente joven, y luego a este tipo de opiniones se une, por ejemplo, casos como el famoso reportaje de Netflix, Seaspiracy, en el que pintan una imagen de la industria pesquera verdaderamente odiosa. Y entonces pues recomiendan que efectivamente que dejemos el mar en paz, que dejemos de comer pescado, porque es un crimen casi, ¿no? Entonces, estas cosas están teniendo influencia en la gente joven. No olvidemos, el otro día quedaba patente en Consemar, en Vigo, que el consumo de pescado se está reduciendo entre los jóvenes. Y yo conozco ya jóvenes, amigos de mis propios hijos, que dicen que después de ver Seaspiracy en Netflix, que han dejado de comer pescado, porque no quieren ser cómplices de este crimen que se está cometiendo supuestamente sobre los ecosistemas marinos. Entonces, estas campañas que están agitadas por ONGs de financiación opaca y que quizá tienen detrás intereses no plenamente confesados y no plenamente transparentes, a mí me pareció que con el peso de mi experiencia yo no me podía quedar callado. Yo tengo que ofrecer pues, al público interesado pues otra historia que yo he hecho un esfuerzo especial en basarla en datos, en basarla en evidencias científicas y no en ideología. Y entonces pues hice un libro que yo consideraba que era necesario para que la gente tenga una alternativa al Seaspiracy de Netflix, por decirlo de manera muy simplificada, ¿no? Me influyeron mucho, de hecho, pues algunas de las opiniones que escuché de parte de gente joven que decía que después de ver aquello dejaban de comer pescado. ¿Cómo es posible? Pues alguien está intoxicando a la juventud con esa idea de que la pesca es un sector prácticamente criminal, y entonces pues yo me sentí con la obligación moral de utilizar mi tiempo libre, ahora que estoy jubilado, para escribir una contrahistoria a esa, y he querido hacerla desde un punto de vista lo más objetivo posible, es decir, basado en datos objetivos. Por eso el libro tiene muchísimas referencias científicas y trato de justificar todo lo que digo con datos y con pruebas científicas. Y eso me parece importante porque creo que las campañas antipesqueras en muchos casos no son plenamente honestas desde el punto de vista intelectual o científico. ¿Qué se puede hacer para restablecer esa buena imagen y para garantizar el relevo, que también es la gran preocupación ahora del sector? Ese es un tema mucho más complicado porque efectivamente hay un problema, es casi para muchos armadores, es el problema número uno ahora mismo, la falta de relevo generacional. No hay soluciones fáciles, por supuesto, es la evolución de la sociedad que hace que ciertos trabajos que antes pues, tenían muchos candidatos, ahora ya no los tengan, y no solamente el trabajo de pescador a bordo, pero lo que sí puedo decir es que conozco algunos países europeos y otros de fuera de Europa en los que este problema no es que no se presente, pero sí está bastante más mitigado. Y la forma de hacerlo es quizá moviéndose hacia esquemas de pesca pues más industrializado, con barcos más modernos, mucho más confortables, con tripulaciones más pequeñas, barcos mucho más tecnológicos y barcos en los que las tripulaciones van mucho más cómodos y cobran mucho mejores salarios. Y si es posible era ese tipo de modelo, pues la experiencia de esos países muestra que no existe tanto problema de relevo generacional. Por supuesto, esto es muy complejo, porque si digo que hay que ir a un modelo mucho más industrial, mucha gente me va a atacar diciendo que eso
que va, por ejemplo, a eliminar puestos de trabajo, de que se va a cargar a comunidades costeras. El problema es complejo y yo lo entiendo en toda su complejidad. Pero lo que sí tengo clarísimo es que los trabajos actuales en el sector pesquero no son atractivos. Tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar el modelo y pescar de otra forma, con barcos y en condiciones y con salarios que vuelvan a ser atractivos para los jóvenes. De lo contrario, lo tenemos muy complicado. Eso es fácil de decir, muy difícil de hacer, pero habrá que moverse en ese sentido. Y respecto a los que opinan que cualquier paso hacia un tipo de pesca más industrial, pues que va a acabar con el empleo, yo les devuelvo la pregunta. ¿Qué empleo es ese que no queremos perder? El empleo que nuestros jóvenes ya no quieren. No hay un problema ya de perder empleo, hay un problema de que tenemos un empleo para el que no tenemos candidatos. Es un problema muy distinto y entonces hay que abordarlo como un problema distinto. ¿Y el relevo generacional en el consumo de pescado, cómo lo garantizamos? Excelente pregunta también. Yo creo que tienen que cambiar los hábitos de consumo. O sea, yo lo veo en mi familia. Yo creo que efectivamente las nuevas generaciones han perdido el hábito de comer pescados en ciertas preparaciones. Yo me acuerdo siempre, y si tengo tiempo de contar la anécdota, sí, claro. en un programa de colaboración con científicos americanos, cuando era un biólogo joven, me acuerdo que vinieron a La Coruña, donde yo trabajaba, y les llevamos a comer y nos pusieron de comer una merluza en cazuela. Y una merluza en cazuela en aquellos tiempos era una rodaja de pescado en la que el pescado tenía la espina y la piel dentro de la salsa y de la cazuela. La cara que se les puso a aquellos americanos al ver que el trozo de pescado que tenían dentro de la salsa tenía espina y tenía piel fue verdaderamente todo un poema. Pues bueno, eso que les pasaba a los americanos hace 40 años les pasa ahora a nuestros jóvenes. Entonces hay que empezar a claramente pues ofrecer el pescado de manera mucho más atractiva para los jóvenes. Hay ciertas preparaciones que los jóvenes parece que ya no quieren. Y yo creo que está habiendo sin duda ninguna una evolución, pero probablemente tiene que evolucionar más, que el pescado tiene que ser un producto de consumo más fácil y luego pues hay que contrarrestar también la mala imagen, porque yo también conozco jóvenes que efectivamente han dejado de consumir pescado, no porque no les guste o porque no tengan hábito, sino por razones ideológicas, porque piensan que comiendo pescado están contribuyendo a un crimen ambiental. Entonces es toda una serie de medidas que yo creo que fundamentalmente pasan por hacer del pescado un producto mucho más atractivo y mucho más fácil de consumir para aquellos que quizá tienen menos tradición de consumo y al mismo tiempo también luchar claramente contra el descrédito que tiene todo el sector pesquero y el pescado como producto de consumo. La desinformación, siempre un reto. Pues es muy interesante, como siempre, muy buenas reflexiones las que das aquí, pero se nos va acabando el tiempo y tenemos que cerrar este episodio del podcast dedicado a las negociaciones de ICCAT del atún atlántico que tendrán lugar en Sevilla, en el que también hemos hablado de política pesquera, del futuro de la pesca y del futuro del consumo de pescado. Ernesto Penas, presidente de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico ICCAT. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir conocimientos con FAgro y con EFE y suerte en Sevilla y tienes las puertas abiertas en nuestro punto de encuentro de FAgro. Muchas gracias por invitarme y ha sido verdaderamente un placer. Pues a vosotros oyentes que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por vuestro tiempo también. Podéis estar al tanto de la actualidad en nuestra web fagro.com y os invito a escuchar más episodios de nuestro podcast Punto de Encuentro de FAgro. Es el lugar de todos.